La inteligencia artificial presenta numerosos retos, desafíos para el periodismo en la era digital. De ese y otros temas se ocupó el primer encuentro CONECT de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, luego de la pandemia. Se realizó en Miami y hay varias preguntas. ¿Se trata de una evolución o de una revolución? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo impactan los medios de comunicación tradicionales? ¿Cómo impactan nosotros, los periodistas? ¿Seremos reemplazados por robots, como ocurre en algunos noticieros y programas de televisión de varios países? Hay más dudas que certezas, así como sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe, obligados al exilio en algunos casos por la intolerancia de los gobiernos de turno. Sobre estos temas queremos hablar con Ricardo Trotti, que es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y artista plástico. Ricardo, la pregunta es, bueno, después de CIPCONECT 2023, ¿qué conclusiones se sacaron acerca justamente de esto, reto, desafío, oportunidad, que es la inteligencia artificial? Gracias, Jorge, un placer estar en Cuarto de Hora. Muchas gracias por la invitación. Creo que es una pregunta que no tiene respuesta. Estamos todos aprendiendo un poco que hay un proceso muy dinámico en el futuro de la comunicación y de muchas otras disciplinas en el mundo. Así que yo diría que estamos un poco expectantes. Estamos participando con la Sociedad Interamericana de Prensa de algunos grupos de organizaciones y también de medios de Estados Unidos que se han plantado firme enfrente de las plataformas digitales para que primero se considere que haya un respeto por el derecho de propiedad intelectual de los creadores de contenido, incluidos los periodistas, por supuesto, en el entendimiento que la inteligencia es artificial, no tan inteligente y que requiere de contenidos para hacerlo. Entonces, hay una lucha permanente por parte de organizaciones reclamando justamente a las plataformas de que se tenga en cuenta a los creadores de contenido. ¿Eso sería pagarles un canon, por ejemplo, por utilizar información de los medios de comunicación o de los periodistas? Sí, totalmente, totalmente. Esa es lo que nosotros denominamos una remuneración justa y razonable. Es decir, los medios de comunicación crean contenido, pagan a periodistas, pagan a su personal, servicios laborales, impuestos, pero claro, vienen las plataformas, distribuyen los contenidos, se quedan con las audiencias, no pagan impuestos y hay realmente una competencia desleal. Lo único que se pretende es que las plataformas entiendan que también han absorbido el 80% de la publicidad digital en el mundo, lo que antes era el ingreso más elevado que tenía un medio de comunicación, que ahora no lo tiene, y eso ha generado grandes consecuencias en la vida política, económica y mediática de un país, ¿no? O de todos los países. Quienes pasamos de la máquina de escribir a la computadora y con la computadora a Internet tuvimos tiempo suficiente, creo yo, más allá de que fue vertiginoso, pero tuvimos tiempo suficiente para incorporarlo, para manejarnos con las nuevas tecnologías. ¿Hay tiempo ahora con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que se van, lo que hablamos antes o al principio, del dinamismo que existe. Cada vez se aceleran más los tiempos y el problema es que los medios de comunicación tienen recursos finitos. No son como las grandes plataformas que tienen prácticamente, debido a la publicidad que ingresan y al modelo de negocios que tienen, recursos infinitos. Entonces, para un medio de comunicación generar una tecnología, acompañar con una tecnología, con ingenieros, con periodistas, crear periodismo o contenidos de calidad, llega un momento que cambian los algoritmos de las plataformas cada 3 meses y los medios se ven obligados a tener que cambiar algo que no lo pueden hacer. Entonces ahí hay una desventaja muy grande. Estábamos hablando, CIPCONECT fue la 9ª que organizo desde el 2015. En las primeras hablamos de transformación digital, pasamos a Instant Articles de Google, de Facebook, cuando se mete Facebook a ayudar al periodismo. Luego pasamos del mobile first, que todo el contenido tenía que ser a través de los móviles. Pasamos a hablar de audiencias. Y en esta última, después de pasar 9 años consecutivos, llegamos a inteligencia artificial. Lo que se pronostica de esos 9 años, que ahora se va a acelerar todo en un año. Así que en el 2024
no sabemos bien de qué vamos a estar hablando, de cómo la inteligencia artificial va a estar ayudando o perjudicando a los medios, los periodistas y todas las disciplinas, ¿no? ¿Y qué hay de los medios en sí? Han cerrado muchísimo. Bueno, justamente esa es una de las crisis peores que estamos atravesando post pandemia, ¿no? Durante la pandemia muchas empresas como medios han finiquitado. En Estados Unidos el gran problema económico, la gran crisis financiera de los medios fue primero que en América Latina, y ahora estamos viendo que el problema financiero está llegando a todos los medios. En Estados Unidos han cerrado en los últimos 20 años más de 1.200 periódicos, en Canadá en los últimos 10, 450 medios de comunicación, en Colombia, en Argentina, bueno, todos por los procesos económicos. Y eso ha llevado a que se crean grandísimos desiertos informativos donde no hay noticieros o no hay medios o no hay periodistas que se dediquen a información local, que es realmente la savia de una sociedad, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho sobre las consecuencias de que no haya periodismo local en una comunidad. Con ello, sin periodismo, se ha registrado, por ejemplo, que la corrupción sube automáticamente. Los salarios de los funcionarios públicos se aumentan decididamente. No hay, por ejemplo, en muchas comunidades donde falta el periodismo, no hay licitaciones públicas. El sistema de justicia se descompone y obviamente todo el sistema de derechos humanos se descompone, donde hay más injusticias, etcétera, etcétera. Y a eso, Jorge, como bien sabes, y has participado en muchos trabajos de investigación sobre periodistas y crímenes y violencia, está también toda la otra crisis política de América Latina, donde vemos países como Venezuela, como Nicaragua, que han cerrado medios, que han expulsado periodistas. El último caso fue el de Nicaragua, que tuvo más de 30, 40 periodistas encarcelados por mucho tiempo, ¿no? Es decir, estamos viviendo o retrotrayéndonos a épocas muy duras de América Latina, donde los gobiernos cada vez más autoritarios, y algunos que no son autoritarios, pero donde la democracia se ha debilitado, una de las cosas que primero hacen, y lo hacen en forma con inteligencia artificial, digamos, y lo hacen muy bien, lamentablemente es cerrar medios, perseguir periodistas, encarcelarlos. Hay todo un acoso con temas judiciales y legales muy importante. El índice de Chapultepec, que es el que elabora la CIP, pone a la cabeza de los países libres, con libertad de expresión, Canadá y Uruguay. ¿Por qué crees que dos países tan distantes y tan diferentes encabezan ese índice? Yo creería, Jorge, que el otro día estuvimos con el presidente de la CIP en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OEA, estas misiones que la CIP envía para tratar de influenciar a los poderes políticos de otros países y económicos, ¿no? A favor de la libertad de prensa. Y dijo una frase que a mí me quedó muy, muy grabada, y él dijo que no es coincidencia que el debilitamiento de la democracia tiene que ver con el debilitamiento de la libertad de prensa o la violencia en contra de los periodistas en un país, y en viceversa, ¿no? Y por eso digo esto, porque creo que Canadá y Uruguay son dos de los países donde se respetan mucho más las instituciones, donde hay menos corrupción política o pública, y donde la corrupción es parte de un sistema de penalización pública en contra de quien la ejerce, ¿no? Hay castigos y hay incentivos para la población. Y creo que Uruguay y Canadá son dos países de poblaciones chicas, pero que tienen un sentido de democracia mucho más alto que cualquier otro país. ¿En qué fallamos, Ricardo, como periodistas para que hayan cambiado los hábitos de consumo? Es decir, que la gente se informe de primera mano con redes sociales y por ahí WhatsApp o Telegram, en lugar de ir a los medios de comunicación tradicionales. Bueno, mira, justamente cuando se dio la grave crisis de la pandemia, los medios de comunicación se enfervorizaron, empezaron a tener mucho tráfico, porque la gente estaba buscando
confianza, ¿no? Ese vínculo que tratan de crear los medios y los periodistas cuando hay contenido de calidad. No obstante, en el último informe de Reuters Institute de este año se ha visto que uno de los graves problemas que existen actualmente es que la gente trata de informarse a través de las redes sociales y ya no de los medios, o buscan algunas formas de información que tienen que ver con el entretenimiento. A mí me da la sensación, por cierta experiencia que uno va manejando en estos temas, primero yo diría que el periodismo siempre estamos, muchos periodistas y muchos medios corren totalmente detrás de la audiencia. Es decir, y también esto tiene que ver porque la audiencia para escuchar a un presidente se va a Twitter, ya no existen conferencias de prensa como existían antes. Entonces los medios empezaron a correr detrás de la agenda pública que otros construyen. Y creo que el rol del periodismo tiene que ver mucho, por ejemplo, con liderar la agenda, desafiar y tener grandes contribuciones en periodismo a través de investigaciones, notablemente de iluminar y de inspirar a las audiencias en temas. Creo que las redes sociales han conspirado con todo esto, han creado mecanismos de comunicación, de entretenimiento y de aceleramiento que la gente está buscando continuamente. Antes la gente tenía los medios para buscar noticias y utilizaba ese tiempo para informarse. Ahora el tiempo es para estar en TikTok, para ver... Digo, no es culpar a nadie, simplemente que la audiencia ha ido cambiando de las cosas que le favorecen. Los medios, por ahí, también terminan siendo aburridos. El periodismo, yo soy consumidor nato de periodismo continuo y me doy cuenta que hay muchas cosas que se escriben mal escritas, las noticias están escondidas, los medios tratan, muchos medios, no digo todos, tratan de esconder la noticia en los últimos párrafos para poder tener más clic, para que la gente vea más publicidad, etc. Creo que hay un círculo vicioso en el que nos estamos retroalimentando los periodistas o los medios, tratando de seguir en la audiencia y no hacer de periodismo de calidad, conciso. Digo, esta entrevista ahora se llama Cuarto de Hora, son 15 minutos, que es suficiente y es concreta, es precisa, punto. Otras entrevistas están 1 hora entrevistando, ya todo el mundo pierde la atención. Creo que ahí debe haber mayor preocupación de los periodistas y de los medios para captar la atención de una forma con calidad, pero en forma concreta, ¿no? Se ha perdido calidad en virtud del clic, es decir, es preferible poner un título que por ahí en otros tiempos no se te hubiera ocurrido, justamente para conseguir el clic en Internet, en las redes sociales y demás. Pero qué rápido va todo. Antes de la inteligencia artificial estábamos hablando de posverdad, estábamos hablando de fake news, y son problemas irresueltos, y ahora viene esto. Es decir, ese círculo vicioso cada vez tiene más componentes. Sí, sí, totalmente. El tema de la preocupación grande que hay sobre tu primera pregunta, que es ¿qué hacemos con la inteligencia artificial?, tiene que ver con la necesaria regulación que tiene que haber para que no haya, es decir, procesos electorales totalmente viciados con la inteligencia artificial, desinformación y fake news. Es decir, ya lo hemos visto en la elección de Estados Unidos en el 2006, cuando hubo problemas con toda la inteligencia artificial que ya usaban los rusos para cambiar elecciones, etc. Y ahora, es decir, hay muy buena gente en el mundo, pero hay también muy mala. Y las tecnologías son usadas por los dos. Esto es un poco lo describe la nueva película Oppenheimer, ¿no? Con el tema de la bomba atómica. Se puede haber construido algo bueno, se terminó construyendo algo malo, que algunos piensan que fue para la paz. Pero digo, la inteligencia artificial tiene, como todo, tiene estos dos grandes desafíos. Va a ser utilizada para el mal y va a ser utilizada para el bien. Habrá que buscar una forma de regular, sobre todo para cuidar de la libertad de expresión y para que no pase, como ha pasado, con las grandes plataformas digitales que han traído mucho bien y han democratizado la voz, pero por otro lado también han
han creado más energúmenos y han creado más gente mala que tiene otras herramientas para poder delinquir. Y la desinformación es parte de la delincuencia y yo diría de las mafias grandes políticas que existen en el mundo para tratar de minar los espacios democráticos. En realidad lo que estamos perdiendo con todo esto es mucha democracia. Hoy hablaba, Jorge, ya para terminar, pero hoy hablaba con gente que dona dinero a las grandes organizaciones como la nuestra para hacer proyectos. Hace tiempo que ellos venían hablando de donar dinero para proteger periodistas, para ver los medios. Hoy se está hablando de cómo proteger la democracia. Ese es el tema que se viene a partir de los problemas que trae la inteligencia artificial. Y cerramos con una reflexión. Pienso en voz alta. Un editor contrata a un periodista y le tiene que pagar un salario, y cuando le encarga una nota a un periodista, el periodista puede demorar, no sé, lo que lleva a hacer una nota, que puede ser un día o tal vez una semana. Bueno, y resulta que con esto de la inteligencia artificial pones 3 palabras y tenés el artículo escrito. Por ahí mal escrito, pero corrigiendo el texto y acomodándolo, siempre en función de precariedad. No estamos hablando de calidad, que es justamente lo que mencionaste. Bueno, con eso se ahorra el sueldo de un periodista. Y hoy hablamos también de precariedad laboral en el periodismo. Parece que es un desafío muy grande desde el punto de vista económico, que fue el último que mencionaste. Sí, totalmente. Mira, justamente la pelea que tenemos o negociación, si se quiere decir, entre medios, organizaciones con plataformas digitales, las leyes incluyen que el dinero que se va a lograr con lo que las plataformas tienen que pagar a los medios no va a ser para engrosar los bolsillos de los directores o los dueños y propietarios. Va a haber condiciones de que tiene que utilizarse para contratar más personal en las salas de redacción, más periodismo y generar periodismo y contenidos de calidad. Ese es el quid de la cuestión, es ayudar a los medios a no despedir periodistas, a crear más fuentes de trabajo, porque por la importancia que tienen los medios y sus contenidos para el tema de la democracia. Pero obviamente no es fácil lograrlo. Hay muchos palos o mucha gente que pone palos en las ruedas, y será todo esto parte de un proceso. Pero lo que sí es certero es que estamos ante un grave problema de un acoso económico, político en contra del periodismo, de diferentes factores, algunos intrínsecos, endógenos, otros desde afuera, pero creo que llegó el momento de que el periodismo... Yo siempre digo, a mí, como lo dije en SIP Connect, no sé qué va a pasar con los medios, y de repente no me importa mucho. Lo que más me importa es el periodismo, porque el periodismo es realmente el propósito, el que tiene nuestra profesión para defender y crear calidad. Los medios, puede ser que los medios, debido a la inteligencia artificial o a cualquier otra tecnología que venga en 2 o 3 años, cambien, no existan más las salas de redacción, que se haga todo virtual. No sabemos cómo va a ser el futuro. Pero el futuro no podrá escindir de los periodistas. De los medios sí, como los conocemos hoy. Te acordarás que hace poco todavía teníamos las grandes rotativas en los medios, eso fue desapareciendo. Pero el periodismo jamás va a desaparecer. Siempre se va a necesitar un traductor, entre comillas, de la realidad compleja, alguien que pueda acompañar a la gente y denunciar continuamente. Yo creo que la gente confunde a veces malas noticias con denuncia. Y creo que en parte de los derechos humanos y de la libertad de prensa, la responsabilidad de los periodistas es denunciar, por más que a la gente no le gusta porque lo ve como mala noticia. Pero esa mala, entre comillas, noticia sirve para que la sociedad tome los remedios necesarios, ¿no? Ricardo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y a tu programa. Y a Cadal. Gracias. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos encontramos en la próxima. Chao.